La verdad es que simplemente lo que se hizo fue tratar de taponar una situación que era un derrame que podía terminar muy mal y que creo que se subestimaron los factores exógenos o cómo iba a ser el crecimiento en Estados Unidos. Se subestimó eso y se sobreestimó la capacidad de la Argentina de seguir endeudándose. Y sobre todo se sobreestimó en la medida de hasta imponer un nuevo tributo, como fue con la reforma tributaria, que nada es casual, fue lo que hizo que en el momento de pagarse ese impuesto a la famosa renta financiera, todos los capitales se retiraran, porque cuando vos tenés un margen de ganancia tan exiguo respecto al de otros países, no podés imponer nuevas cargas sabiendo que Estados Unidos se está recuperando y que es mucho más rentable y seguro llevarte las inversiones allá que dejarlas en Argentina. O sea, creo que hay una subestimación sobre el efecto que generan los impuestos en la toma de decisiones, y los mercados se mueven con reglas de mercado. O sea, no hay acá un fantasma que claramente haga que las multinacionales o los bancos retiren sus inversiones. Simplemente lo que hay es riesgo e incertidumbre. Ante mayor riesgo e incertidumbre, lo que ocurre es esto, y ahora lo que tenemos que generar es nuevamente un sendero en el que se pueda plantear una política clara en la que haya un rumbo, que no sea simplemente el endeudamiento, porque nuestro límite para poder usar la tarjeta de crédito y financiarnos con deuda llegó a su tope, y claramente ahora las opciones deberán ser otras. Porque o sea, más reducción del déficit fiscal probablemente. Sí, yo creo que ese anuncio que se hizo, si bien no terminó de ser del todo claro por ahí para la gente de a pie, fue un mensaje para los mercados. El tema es que ante esa situación estamos enfriando la economía, y eso pega directamente en lo que es el mercado interno. El mercado interno que hay que cuidarlo y que está principalmente en las pymes, acá tenemos un especialista, y en la clase media. Creo que ahí es donde el gobierno debe apuntar todas sus ideas para poder fomentar que tanto la clase media como las pymes reactiven la economía, porque las grandes corporaciones sufren esto, como cotizan en bolsa y tienen determinadas variables que dependen de muchos factores, también son mucho más vulnerables. Acá cuando el consumo interno se reactiva, la cuestión se puede mantener mucho más tiempo. Damián, ¿en lo micro? En lo micro yo veo que varias situaciones. En principio, fíjate, quiero hacer un análisis de lo que hablaron en el panel anterior respecto de este tema de las naftas, ¿no? El gobierno libera nafta y lo hace en octubre del año pasado, un componente muy importante, y también sabía que iba a tocar regulado, y además tenía como meta la inflación de controlarla. Fíjate cómo se le complica, ¿no?, por haber liberado las naftas, porque claramente eso va a la economía minorista, eso va al bolsillo de la gente inmediatamente. Y frente a la situación de incremento del tipo de cambio, parecería ser que para los exportadores es poco, y para la señora de a pie que nos está viendo decir, esto es una locura, el tipo de cambio ¿no? Y para el gobierno claramente le pega fuerte en la meta de inflación, que la quiere suavizar diciendo, bueno, mayo seguramente va a ser un poco más complicado de lo que creíamos. Yo creo que va a ser más complicado de lo que creían, pero... Hoy la CGT habló de 2,9 en abril. Sí. 2,9 en abril. ¿Ustedes tienen la perspectiva de que abril cerró al menos en un piso de 2,5? No, yo creo que va a cerrar en el orden de 2,7, y mayo va a estar en el superior. El gobierno te planteaba en el orden del 2. Es un regalo. No, hoy en el gobierno me plantearon a mí que va a estar debajo del 2. Por eso, en mayo, regalo. Debajo del 2. Mirá, yo te planteo lo siguiente, Paulino. Me decían hoy, Damián, ¿el tipo de cambio se derivó al precio minorista? Sí, los que son bienes con alta composición de dólares, auto, un televisor, informática, fue inmediato. Ahora, en el resto, yo le digo, ojo, claramente hubo derivación en góndola la semana pasada, pero ¿ustedes piensan que fue solamente por el dólar? Nafta, tarifa y dólar. O sea, ya venían retrasados. Más renegociación de alquileres, más nuevos convenios colectivos de trabajo. Más nuevas... O sea, vos, ¿me entendés? Hay 5 factores que están colisionando, y encima el minorista tradicional o el empresario pyme no lo puede derivar todo. Y hay un factor, perdón, sí, claro, que interrumpa, que es fundamental, porque
el gobierno habló y se planteó una reforma tributaria que baje los costos de la logística que tienen que ver con justamente esto y que no se percibe. Es decir, se aprobó una ley, las provincias no están cumpliendo con su compromiso de bajar las alícuotas de ingresos brutos, no se termina de reglamentar la reforma tributaria, por lo tanto, ese que era un aliciente dentro de la carga tributaria se está incrementando. Entonces, la principal lectura que hacen los grandes inversionistas es que aún ajustando las tarifas como se planificó que se iba a hacer durante este año, con los inconvenientes que hay para realmente poder regularizar esa situación, porque hay trabas de todo tipo y la gente, la clase media, que es en definitiva la que asume estos costos, no puede terminar de asumirlos, la lectura que hay es que no se va a poder hacer ese traslado de sinceramiento de las tarifas en los precios y que por eso el gobierno va a empezar a tener problemas. Ese fue un disparador, todo tiene que ver con todo. Entonces tenemos ese componente, más el impuesto, más el crecimiento de Estados Unidos, más que Trump, que parecía que iba a destruir Estados Unidos y lo está llevando a niveles históricos de crecimiento. Son un montón de factores que hacen que claramente la Argentina hoy esté pasando por un momento muy delicado y que no hay que subestimarlo en lo más mínimo. Y la obligación de liquidar divisas que se le quitó a los exportadores, ¿no fue un error no forzado, como marcabas vos, Damián, respecto a el tema de las naftas y demás? ¿No fue otro error no forzado? Porque ahora parecería que hay muchos dólares en expectativa que pueden ingresar al país por la soja u otras exportaciones, otros commodities, y digamos y el gobierno a esos sectores no los obliga a liquidar, son dólares frescos. Es que todas las situaciones de liberización que plantea el gobierno les trajo sus problemas. Yo no digo que estén mal muchas de ellas, sino que digo, las tenía que contemplar. El otro día hablamos, a ver, el anterior gobierno te dejaba 360 días una colocación extranjera, este gobierno pasó a cero, no sabía que la volatilidad del mercado le podía ocasionar lo que pasó. ¿Cuánto hace que venimos hablando de la tasa de Reserva Federal norteamericana? ¿Cuánto hace que lo que dice Iván, que la reforma tributaria iba a impactar sobre las colocaciones extranjeras y vos te podías entrar y ir al otro día? O sea, me parece que no contempla... hubo algo de impericia. Pero claramente... Tanta colocación en deuda interna, tantos pesos circulantes, en algún momento iba a llevar esto. Y te digo, pensamos todos que a medida que iba aumentando la inflación y bajar la tasa del EVAC iba a suceder por eso. Fíjate que no, sucede por suba el tipo de cambio. Porque claramente se acuerda que todas las semanas cuando decían legal, claro, che, baja la tasa, va a haber presión sobre el dólar. No llegamos a esa instancia. Sturzenegger bajó 150 puntos básicos la tasa desde enero. Y el dólar estalló. ¿Por qué? Por factores testógenos y endógenos. Dos preguntas puntuales. Hoy cerró paritarias 15% pasteleros. Pasteleros, sí. Tenés razón, pasteleros. En dos tramos. Pero la mayoría saltó ya el corralito del 15. Claro. La policía en Tucumán acordó un 17. En Tucumán, en la provincia. Más rejerarquización y además premios por capacitación. Pero Moyano pide 23. Venimos del acuerdo de aceiteros, 19 más 3, 22. Bancarios. Bancario arriba del 15. Atilra 15 cerró la semana pasada, lácteos. Bancarios 15 más la participación en ganancia más el bono. Más el bono, del día del bancario, más la compensación del 2017, que en el caso de los aceiteros es un salario de un mes, es un aguinaldo adicional. Claro. Más de 26.000 pesos sobre un básico que ahora está arriba de 29, pero estaba en 25. Los estatales cerraron en 12, ¿te acordás? Bueno, qué lejos que quedamos de esa época. De edificio también. Encargado de edificio también. Y el otro extremo, paritaria municipal, 10%. ¿Cuánto? 10%. Hay un debate en el distrito de Taliaferro. Sí, claro. Bueno, Paulino, buena negociación del intendente, lo que dijo pero... Damián, de que los porteros cerraron en 12, qué bien que se está aportando Santa María para el gobierno, ¿no? También, ¿no? Hay que decirlo. Se terminó la avanzada. Se terminó la avanzada. Ahora es un gremialista ejemplar. Le va a interesar a la gente. Hay muchos consorcios que ahora están echándole a encargado para tomarlo, que el propio consorcio se haga cargo. Porque claramente había mucho apriete ahí, sobre los consorcios. ¿Y qué pasó? Al subir tanto el servicio, tener un portero es un costo muy grande para muchos edificios tienen 5 pisos, no 10. Claro, que son los que más... Después en la división terminan pagando individualmente. Pagando expensas muy grandes. Ya está acá Mariano Narodowski, con él vamos a hablar
sobre el colapso educativo, hablando de presentaciones en la Feria del Libro el pasado día sábado, a sala absolutamente repleta. También estuvo el querido Damián Di Pace, que tuvo la gentileza de invitarme para que lo acompañe, y también presentó este libro que mucho recomiendo, que he leído, devorado, que tiene que ver con la economía PYME, pensar en grandes siendo pequeñas. Es muy ilustrativo, tiene muchos datos comparativos, muy didáctico, esa experiencia que recogió a los lugares en donde viajó, experiencias comparativas. Hay mucho de estadística, pero de la buena y con una gran perspectiva de futuro. Pero también en la presentación del libro dijiste algo que no quiero dejar pasar por alto. Esto es una invitación a que lo lean. Gracias. Olvídate, lo van a leer. Dijiste que el gobierno reglamenta las famosas SAS, Sí. que efectivamente son para las sociedades, que está buenísimo, podés habilitarlas o abrirlas una empresa en 24 horas, Sí. unipersonales, Sí. para que vos no saltes de monotributista a autónomo y vayas al vacío que implica llegar a ser autónomo y una carga tributaria descomunal con el 35 de ganancia, etcétera, etcétera. Pero ahí recordaste que se paga el mismo impuesto a la ganancia, que tiene los mismos tributos que la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. O sea, en realidad puedes abrir en 24 horas la empresa, pero no tener ningún beneficio por ser pyme, ni por ser chico, ni por ser un microemprendimiento. Absolutamente, y que el paso del monotributo al responsable inscrito es un salto al vacío, y que Kenneth Arrow, es un economista canadiense norteamericano, y lo cité ahí en la Feria del Libro, decía que para que las pymes o los sectores empresarios tengan musculatura económica financiera, en la maratón tenés que correrles a uno los tacos para atrás y otros los tacos para adelante. Para adelante a las grandes, para atrás a las pymes, perdón, para atrás a las grandes, para adelante a las pymes para que corran más rápido. Pero, a ver, vale la pena decirlo que hoy por hoy está vigente la ley de pymes que permite diferir el impuesto al valor agregado por 60 días, que permite el cómputo del 100% del impuesto al débito y crédito, que permite el no pago del impuesto a la ganancia mínima presunta, que permite el cómputo en el impuesto a las ganancias de las inversiones en bienes de capital. Las cosas buenas hay que reconocerlos, eso ya está vigente. Exacto, es la ley. Y es la ley pymes, es la ley pymes que está vigente y que muchos lo pueden obtener. Es muy fácil. Quizás la AFIP no quiere que todo el mundo sepa los beneficios que tiene, pero se puede hacer el trámite de forma online en la página, en la clave fiscal de AFIP, y los beneficios son muy importantes para las pymes. Entonces hay que reconocer las cuestiones en las que se avanzó, y hay que de alguna forma marcar si esto está fallando, porque si hay problemas para poder obtener este beneficio. Pero los beneficios son muy marcados y claramente diferencian a las pequeñas y medianas empresas de lo que son las grandes empresas. Ahí salió el tributarista. Sí. Y me alegra mucho. El enorme placer de que estés aquí. A los dos, el pronóstico... Gracias por acompañarme. No, y faltaba. es importante, la ley de mercado de capitales, una muy positiva para el gobierno. Que se vota el miércoles. Se vota el miércoles, y para las pymes es un gran beneficio también. Y será convertido en ley porque viene con modificaciones del Senado. Totalmente. Exacto. Dólar 22.50, techo, puede ir a 24, es una lotería, está todo abierto. Tengo un amigo que me dijo, no adivino el futuro todavía. Todavía reconozco apenas mi pasado. ¿Está muy bien? Gracias a ambos. Bueno, gracias. Muy gentiles. A todo esto, hoy el